El amanecer cae sobre Addis Abeba como una promesa en construcción. Desde lo alto, la ciudad parece un tablero de sueños, grúas que giran como brújulas de acero, avenidas recién trazadas y un murmullo constante de motores que anuncian que algo está cambiando. El polvo dorado del suelo se mezcla con el reflejo de los nuevos edificios de vidrio, como si pasado y futuro respiraran en el mismo aire. En este paisaje, una idea obsesiva late en el corazón de un país: convertir Etiopía en el Dubái de África. Pero toda transformación tiene su precio. En medio de los ecos del progreso se impone una contradicción imposible de ignorar: modernidad contra memoria, unidad contra identidad, esperanza contra sacrificio. La capital vibra con ambición, pero sus calles también esconden historias antiguas, rostros cansados y heridas aún abiertas. Y entre esas fuerzas opuestas surge la figura de un hombre en el centro del huracán: Abiy Ahmed Ali, el líder que promete llevar a su nación más allá de los límites del tiempo. Con su voz pausada y mirada encendida, Abiy habla de digitalización, de paz, de una nueva Etiopía erguida sobre los cimientos del orgullo y la innovación. Sus discursos hipnotizan multitudes, sus proyectos levantan rascacielos donde antes solo había tierra y agua. Muchos lo llaman visionario, otros lo acusan de soñar demasiado. Lo cierto es que bajo su mandato, Etiopía intenta un salto evolutivo que no responde solo a la política, sino a algo más profundo: la necesidad colectiva de sentirse parte del futuro. Desde los suburbios de Addis hasta los campos del norte, su nombre divide conversaciones y templos. Para unos, representa el renacimiento que África esperaba desde hace décadas. Para otros, el riesgo de repetir los errores de quienes quisieron moldear el destino desde arriba. La nación entera parece vivir una doble pulsación: velocidad y vértigo, esperanza y miedo. Las cámaras recorren el río recién embellecido por el proyecto Addis Ababa Riverside, los jardines del nuevo centro ecológico, las autopistas que se estiran como venas de acero conectando regiones antes olvidadas. Es el retrato de un país que quiere despertar de su propio sueño atrasado. Pero bajo la ilusión del crecimiento, una pregunta vibra en el fondo: ¿a qué costo se construye el futuro? El documental nos llevará más allá de los eslóganes, más allá de los titulares. Escucharemos a los obreros que levantan los edificios día y noche, a los jóvenes que ven en Abiy una figura casi mesiánica, y a los críticos que temen que el brillo de los rascacielos oculte sombras profundas. Lo que descubrirás no es solo la historia de un político, sino la de una nación luchando con su propio reflejo. Etiopía se encuentra en una encrucijada, entre la herencia milenaria de sus monarcas y la ambición acelerada de la globalización. Es una cirugía urbana a corazón abierto, donde cada decisión del líder altera el pulso del pueblo. Y mientras los drones vigilan desde el cielo los nuevos corredores de desarrollo, en las colinas lejanas todavía se levantan voces que no entienden este nuevo idioma del progreso. Abiy Ahmed Ali ha prometido que para 2030 su país será irreconocible, que la economía crecerá al ritmo de sus sueños, que una nueva generación de etíopes dejará atrás la pobreza para vestirse de modernidad. Pero la historia, como siempre, guarda sus propias reglas. Cada puente que une una ciudad puede también dividir una nación. Quédate hasta el final para descubrir cómo un hombre logró cambiar la narrativa de un continente y por qué su mayor sueño puede volverse su más grande amenaza. Porque en Etiopía, la frontera entre el milagro y la advertencia nunca ha estado tan delgada. Si te apasionan las historias reales sobre África moderna, apoya este canal con tu like y suscríbete. Todo gran sueño comienza en silencio. En una pequeña aldea de casas de barro y colinas verdes llamada Beshasha, nació Abiy Ahmed Ali en 1976. Su infancia, marcada por la mezcla de dos credos, un padre musulmán de la etnia Oromo y una madre cristiana ortodoxa Amhara, sembró en él una visión que lo acompañaría toda la vida: la idea de que la diversidad podía ser fuerza, no fractura. Desde joven, Abiy fue diferente. Observaba el mundo con una mezcla de inquietud y fe.
Mientras otros soñaban con escapar hacia las ciudades, él soñaba con transformar su propio país. Su ascenso político comenzó entre radios y antenas. En los años 90, Abiy trabajó en inteligencia militar durante la guerra con Eritrea. Se obsesionó con las telecomunicaciones, entendiendo que controlar la información era entender el poder. En el ejército aprendió dos cosas: la disciplina del orden y el valor de la visión. Con el tiempo, ese conocimiento lo convertiría en el líder más carismático de la nueva generación etíope. En 2018, en medio de protestas y tensiones étnicas, Abiy asumió la oficina de primer ministro. Tenía apenas 41 años y una misión que rozaba la utopía: reconstruir la confianza en un país que se desmoronaba desde adentro. Lo primero que hizo fue liberar prisioneros políticos, abrir los medios censurados y tender su mano a Eritrea, el enemigo histórico. Ese gesto de reconciliación lo catapultó al estrellato internacional. Un año después recibiría el Premio Nobel de la Paz, símbolo de una nueva era africanista que muchos compararon con la esperanza que alguna vez despertó Nelson Mandela. Pero Abiy no se conformó con la paz. Su mirada iba más lejos, hacia los rascacielos del Golfo, las autopistas de Dubái y los parques empresariales de Shenzhen. Quería que Etiopía se transformara en un epicentro económico del continente, un nodo que conectara África Oriental con el mundo. Y para lograrlo, lanzó proyectos de una escala inédita en la historia nacional. Entre ellos, el más emblemático: la gran presa del renacimiento etíope, GERD, un coloso de concreto sobre el río Nilo Azul, diseñado para generar más de 5.000 megavatios de energía. Una obra que simbolizaba la independencia del país frente a Egipto y Sudán, pero también su hambre de grandeza. Paralelamente, impulsó la renovación urbana de Addis Abeba: avenidas iluminadas, ríos transformados en paseos verdes y un metro ligero que serpentea por la ciudad como símbolo del cambio. Así nació la visión del nuevo corazón de Etiopía. Abiy hablaba al pueblo como un predicador del progreso. En sus discursos se mezclaban referencias bíblicas y metáforas tecnológicas. El liderazgo como software moral, la nación como sistema que debía reiniciarse para funcionar en el siglo XXI. Esa retórica moderna, casi mística, cautivó a millones. Jóvenes empresarios y profesionales comenzaron a llamarlo el líder que entiende el futuro. Los resultados, en apariencia, fueron asombrosos. En apenas 3 años, Etiopía alcanzó un crecimiento económico cercano al 7% anual. Nuevos parques industriales atrajeron inversiones chinas y árabes. Startups tecnológicas emergieron en la capital. Vuelos y rutas comerciales con Europa multiplicaron el tránsito de ideas y capitales. La bandera tricolor empezó a ondear junto a logos de empresas extranjeras. Parecía el cumplimiento del sueño imposible, un país que pasaba de la sequía al concreto, de la dependencia a la autosuficiencia. Las cámaras del documental nos muestran contrastes hipnóticos. Un dron sobrevuela la modernísima Unity Park, mientras niños descalzos corren en los barrios antiguos próximos al Palacio Nacional. Son dos mundos separados por unos metros y por 100 años de distancia. Abiy lo sabe, pero su fe en el desarrollo sigue intacta. No podemos esperar a que todos estén listos para avanzar. Alguien debe empezar el camino, repite en sus entrevistas. En su estrategia, Etiopía debía convertirse en una Dubái africana, no por imitación, sino por ambición. Ciudades nuevas, como Sheger y Adama, se convirtieron en laboratorios de urbanismo. La tecnología china proporcionó puertos secos y ferrocarriles. El Estado central coordinó todo con precisión militar. Era la arquitectura del progreso en marcha, y por un momento el país creyó que la historia podía escribirse de nuevo. Pero detrás del brillo se escondían dudas. ¿Quién realmente se beneficiaba de esta velocidad? ¿Podría un modelo inspirado en el Golfo adaptarse a las complejidades de Etiopía, con más de 80 grupos étnicos y lenguas distintas? Abiy confiaba en que sí. Su optimismo era su escudo, su verbo, su arma. Cada discurso parecía más una profecía que una promesa. Así comenzó el gran experimento etíope. Un país movido por la fe en un solo hombre,
un líder movido por la idea de trascendencia. Y mientras los cimientos del nuevo skyline se elevaban sobre Addis Abeba, las preguntas también crecían. El espectáculo del progreso acababa de empezar, pero la tensión, la que habita entre el sueño y la realidad, ya se sentía bajo los pies de la nación. Cada sueño nacional tiene su sombra, y en Etiopía esa sombra creció más rápido que sus rascacielos. Mientras los drones capturaban las luces nuevas de Addis Abeba, en el norte se alzaban columnas de humo. En la región de Tigray, el país que había sido símbolo de reconciliación, se fragmentaba en miles de heridas. Lo que comenzó como un desacuerdo político entre el gobierno central y el Frente Popular de Liberación de Tigray, terminó convirtiéndose en una guerra civil silenciosa que devoró aldeas enteras. Las promesas de paz se transformaron en ecos rotos. Abiy, el líder del progreso, se encontró ahora dirigiendo un conflicto interno de consecuencias devastadoras. Los mismos labios que hablaban de unidad ordenaban ofensivas, y los discursos que prometían esperanza resonaban sobre un paisaje de ruinas. Naciones Unidas calculó decenas de miles de muertos y millones de desplazados. La modernidad, que parecía una línea recta hacia el futuro, se convirtió en un laberinto político. Dentro y fuera del país, la percepción cambió. El Premio Nobel de la Paz se enfrentaba a su más amarga contradicción. Las cámaras nos llevan a las zonas donde el progreso nunca llegó: caminos de tierra, campos arrasados, siluetas descalzas caminando bajo cielos grises. Allí, los sueños de los megaproyectos parecen de otro planeta. En Addis Abeba, los jóvenes brindan café en terrazas minimalistas. En las fronteras, madres buscan a sus hijos perdidos entre campos de refugiados. Esta es la herida invisible del desarrollo. Mientras unos ascienden, otros desaparecen del mapa. Los críticos locales e internacionales empezaron a preguntar si la visión de Abiy se había convertido en una obsesión de control. La promesa de abrir el país al mundo derivó en una nueva cultura de vigilancia. Periodistas detenidos, voces disidentes censuradas, redes sociales monitoreadas. No hay progreso sin orden, respondió el gobierno, pero para muchos ese orden se sentía como una cadena invisible. En un café de Piazza, un joven ingeniero dice frente a cámara: «Nos prometieron libertad y nos dieron Wi-Fi». Su risa es nerviosa, su ironía, un gesto de resignación. La modernización trajo empleo e infraestructura, sí, pero también desplazamientos silenciosos. Familias expulsadas de barrios antiguos para abrir paso a autopistas, campesinos obligados a dejar sus tierras a cambio de promesas futuras. Las estadísticas celebran el 7% de crecimiento, pero detrás del número hay nombres, recuerdos, memorias que se esfuman en polvo. Etiopía corre, pero no todos corren a la misma velocidad. El contraste se hace cada vez más visible. Dos Etiopías, una que brilla en los informes económicos y otra que sobrevive en la sombra. En los edificios del nuevo distrito financiero, los ascensores suben con trajes importados y computadoras de última generación. A unos kilómetros, niños cruzan ríos sin puentes para asistir a escuelas que aún no tienen electricidad. Dos realidades unidas por la misma bandera, divididas por un abismo. Abiy Ahmed parece consciente de ese desequilibrio, pero no lo frena. En su mente, la visión de futuro justifica cada sacrificio. Toda cirugía requiere dolor, dijo en un discurso reciente, aludiendo a la transformación del país. Pero la metáfora médica es perturbadoramente literal. Una cirugía urbana y social a corazón abierto, donde el paciente, la nación, se desangra mientras avanza. Mientras tanto, el brillo internacional se apaga. Los medios que antes lo llamaban el nuevo rostro de África, ahora hablan de represión, crisis humanitaria y polarización. Su figura, antes celebrada, se vuelve enigmática, amado por millones, temido por otros. El reformador se ha convertido en guardián del orden. El arquitecto del cambio ahora defiende estructuras que se resquebrajan. Sin embargo, hay algo profundamente humano en esta contradicción. Tal vez porque la historia de Abiy es también la historia de África contemporánea. El dilema entre avanzar sin dividirse y resistir sin detenerse.
En su mirada aún hay fuego, pero el fuego ya no solo ilumina, también quema. Y mientras las luces de Addis Abeba se intensifican cada noche, un silencio incómodo cubre el resto del país. Un silencio que no se puede filmar, pero que lo dice todo. Así comienza la parte más compleja de esta historia, cuando el sueño del progreso se enfrenta a su costo real y el ruido de las máquinas se mezcla con el eco de las preguntas que nadie quiere responder. En el crepúsculo de Addis Abeba, las luces se encienden como estrellas artificiales. Desde los rascacielos de vidrio hasta las colinas, donde aún suena el canto de los pastores, el país parece suspendido entre dos pulsos distintos. Uno, eléctrico y moderno. Otro, ancestral y resiliente. Etiopía ha cambiado, y nadie puede negarlo, pero al mismo tiempo, el cambio ha dejado una marca profunda en su alma colectiva. Lo que alguna vez fue un sueño de prosperidad compartida se ha transformado en una ecuación más ambigua. ¿Cuánto se puede crecer sin perder el sentido de quiénes somos? Abiy Ahmed Ali, después de años en el poder, ya no es visto solo como el reformista que prometió una nueva era. Para algunos, es el arquitecto del renacimiento, para otros, el símbolo de una revolución inconclusa. Sus proyectos han iluminado avenidas y modernizado ciudades, pero también avivaron debates eternos sobre el centralismo, la justicia y la libertad. Lo que antes se interpretaba como liderazgo visionario, hoy muchos lo leen como personalismo disfrazado de fe nacional. Sin embargo, reducir su historia a éxito o fracaso sería injusto. Abiy encarna el conflicto universal de todo reformador, la lucha entre lo que imagina y lo que puede sostener. Cada decisión, cada decreto, cada discurso encierra un dilema moral. Porque detrás del progreso siempre hay víctimas invisibles, comunidades desplazadas, tradiciones silenciadas, memorias arrasadas por el cemento. En cada ciudad reconstruida late una pregunta: ¿vale la pena civilizar a costa de desarraigar? El legado tangible de Abiy es inmenso. Etiopía produce su propia energía hidroeléctrica, atrae inversiones globales, mejora su infraestructura y lidera debates regionales. Pero el legado intangible, el que se mide en confianza y cohesión, es más frágil. La unidad nacional, esa palabra que Abiy pronunció 1000 veces, sigue pendiendo de un hilo invisible. La modernidad avanzó más rápido que la reconciliación, y quizá ese sea el mayor desafío de toda nación que intenta reinventarse, sostener el alma mientras cambia el cuerpo. Las imágenes recorren los contrastes de esa paradoja. Niños jugando en parques nuevos que se elevan sobre ruinas viejas. Comunidades rezando en silencio, mientras los trenes de alta velocidad cruzan su horizonte. Mujeres que recuerdan las guerras, mientras sus hijas estudian ingeniería en universidades recién inauguradas. Etiopía se multiplica en espejos, la que fue, la que es y la que intenta ser. Abiy sigue convencido de su misión. En sus más recientes intervenciones habla del siglo africano, de una juventud que debe construir sin mirar hacia afuera. Y aunque su retórica ha perdido parte del brillo inicial, aún conserva un poder magnético. Porque en el fondo, el pueblo etíope no solo mira a su líder, se mira a sí mismo reflejado en él. Su historia es la del individuo que desafía el destino y en el camino se enfrenta a sus propios límites. Quizá el tiempo sea el único juez capaz de medir su legado. Tal vez dentro de décadas se recuerde a Abiy como el hombre que impulsó el salto más audaz de Etiopía, o quizás como aquel que corrió demasiado rápido y dejó a muchos atrás. Pero cualquiera que sea la versión, algo permanecerá. La convicción de que los pueblos deben atreverse a imaginar su futuro, incluso cuando el terreno tiemble bajo sus pies. La cámara se aleja lentamente del skyline de Addis Abeba. A lo lejos, la ciudad respira una calma incierta. No hay himnos ni aplausos, solo un zumbido eléctrico que mezcla la esperanza con el cansancio. La transformación continúa, imperfecta, inconclusa, imparable. Y mientras el sol desaparece detrás de los edificios, una voz resuena sobre la pantalla. Una nación puede cambiar su rostro, pero no puede escapar de su historia.
Etiopía corrió hacia el futuro sin mirar atrás. Tal vez allí, en su prisa, encuentre su verdadero destino. Si llegaste hasta aquí, suscríbete para más historias que muestran cómo África está construyendo su propio mañana.